Ingeniero Luis, Sí, recién se le escucha, recién, per- parece. Ajá. perdón, señores, perdón. Estaba presentándome. Si no, Si no se o- escuchó nada, recién lo activó suave. ya, Ajá. perfecto, perfecto. Me Sí, disculpo sí. con los presentes. Muchas gracias. Vuelve a empezar, Inge. Suerte. Muy amable, muy amable. Entonces, vamos a regresar. Me disculpo. Como les mencionaba, soy el ingeniero Luis Miguel Quiroz Ortiz. Estaré a cargo de la charla de encofrados en obras civiles y edificaciones. Soy ingeniero expositor en estos momentos en el CENCICO de la Unidad Operativa de la ciudad de Pucallpa, de la sede de Pucallpa. Vengo dictando ya varios cursos, los cuales son lectura de planos de estructura, lectura de planos de arquitectura, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias. También he dictado el curso de seguridad y salud en el trabajo, administración de almacén de obra, metrados y estimación de costos y edificaciones. También vengo desempeñando funciones como ingeniero residente, ingeniero consultor. También fui funcionario público. Eh, Eso sería mi resumen laboral, señores. El día de hoy, este es el contenido temático de la charla que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver temas desde definición del encofrado, la terminología básica en encofrado. Sí, soy ingeniero civil, el que está consultando. Eh, Vamos a ver objetivos del encofrado, cargas del encofrado, diseño de encofrado, ¿sí? Los tipos de encofrado que encontramos en el mercado, los criterios para un buen encofrado, costos del encofrado, vamos a ver cómo los trabajos de encofrado puede ayudar o afectar negativamente a la calidad del concreto. Vamos a ver las fallas que se van a producir por malos encofrados y también vamos a tener algunas consideraciones sobre la prevención para evitar dichas fallas. Mencionábamos, señores, definición del encofrado. ¿Qué viene a ser el encofrado? El encofrado es un sistema estructural temporal que sirve para contener al concreto fresco. Al referirnos que es una estructura temporal, es que solamente va a permanecer en la obra durante, antes del vaciado del concreto, durante el endurecimiento del concreto, ¿sí? Y posteriormente estaremos quitándolo. Este procedimiento de remoción del encofrado recibe el nombre de desencofrado. Señores, ¿para qué sirve el encofrado? El encofrado nos va a servir sobre todo para dar forma y dimensiones al concreto. Obviamente, estas estructuras temporales pueden ser de varios materiales, pueden ser de madera, de metal o de aluminio. Esta estructura estará presente en la obra hasta que el concreto llegue a soportar por sí misma su carga. Vamos a ver también, señores, que la superficie que va a estar en contacto con el concreto tiene que dar una superficie limpia de impurezas. Tiene que trasladar el diseño que se quiere mostrar. Van a ver, por ejemplo, estructuras, el cual ya no requieren de un acabado, ya no van a requerir, por ejemplo, de un recubrimiento que viene a ser en los elementos estructurales, que pueden ser los pilares, la losa, ¿sí? Hay que tener presente eso. El, el concreto líquido por sí tiene una gran ventaja, ya que se puede ya que puede representar cualquier patrón que nosotros lo podamos colocar. Esa es la virtud del encofrado. Luego vamos a ver, señores, lo siguiente.
el hormigón expresa lo que la forma refleja. ¿Qué quiere decir esto? Un mal encofrado, un, un mal trabajo con respecto a la superficie que queremos encofrar va a conllevar malos resultados. Pero si nosotros tenemos materiales de buena calidad, obviamente nuestra estructura va a reflejar eso. Entonces vamos a ver que el principio cardinal del diseño de encofrado va a ser que el encofrado va a reflejar lo que se va a mostrar en el concreto. Es muy importante. Generalmente en nuestro medio, ¿no?, viene a ser solamente de soporte para quienes, para los elementos estructurales. Pero en otros sistemas de construcción, el encofrado no solamente otorga este acabado estructural, sino también un acabado estético, ¿sí? Vamos a ver que cualquier imperfección en el encofrado refleja cuando se quita el encofrado. Hay que tener muy presente que el encofrado tiene que estar muy bien posicionado, muy bien colocado durante su armado. Vamos a ver que el concreto fresco va a reflejar todas las texturas y el acabado sobre dicha superficie. Además, vamos a ver, señores, que el encofrado es fundamental para la apariencia final del concreto endurecido. Vamos a ver qué es el molde de encofrado, lo que vamos a querer que nuestro concreto adopte esta figura. Vamos a ver cuando el concreto está fresco y en estado líquido, este va a necesitar un molde para poder tomar la forma que se requiere. Puede tener la forma de una zapata, de un elemento estructural, de una columna, una viga, una losa, del cimiento corrido, del sobrecimiento. Entonces, todo eso va a determinar el molde, ¿sí? El encofrado es usado para recibir al concreto y dar dicha forma. En la mayoría de los casos, dichos moldes son de madera, señores, como se puede ver en esta pequeña representación. Vamos a ver, señores, que donde va a estar en contacto, el concreto líquido, tiene que tener una superficie limpia, tiene que tener una superficie lisa, ¿sí? Estos moldes están conformados por, por paneles. Estos paneles estarán también a su vez reforzados por algunos elementos, que en este caso vienen a ser estos barrotes. Nosotros, por ejemplo, en la construcción conocemos estos elementos como paneles, que vienen a ser las tablas donde van a estar apoyados el concreto líquido. Los barrotes, vamos a tener también los espaciadores, los tensores, vamos a tener también el muerto, vamos a tener eh, todos estos elementos que van a dar una, va a dar de una superficie estable. ¿Por qué? Porque el concreto es mucho más denso, es aproximadamente 2.4 veces más denso que el agua. ¿Esto qué va a producir? Que cuando nosotros vertimos el concreto sobre esta superficie, en la parte inferior se va a generar unos empujes. Para que este empuje no ceda la resistencia de las tablas, se tienen que colocar algunos elementos, por ejemplo, como un durmiente para fijar todo en la parte inferior. Vamos a tener, por ejemplo, también estacas. Estas estacas generalmente son de 50 centímetros, 20 centímetros estarán en la parte superior, 30 centímetros estarán en la parte inferior. Vamos a tener unos listones de arriostre, ¿sí? También vamos a tener lo que se conoce en algunos elementos, que esto no solamente van a estar con estacas colocados en cada barreto. Vamos a tener, por ejemplo, un muerto o un durmiente
pero que va a servir de apoyo para soportar todo el panel. Entonces, esas son las consideraciones que se tiene que tener en cuenta al momento de utilizar un molde. Recordemos, señores, entonces, que el concreto, al ser más denso, va a generar mayor empuje, mayor esfuerzo sobre, sobre nuestro molde, ¿sí? Vamos a ver también, señores, los soportes o puntales. Vamos a ver que los soportes pueden ser de muchos materiales. Pueden ser el de puntal de acero, de metal, puede ser también de madera, ¿sí? Vamos a ver que este sistema, por ejemplo, cuando se va a construir sobre madera, este mecanismo va a proveer un amplio soporte para el fraguado del concreto. En la parte superior de toda esta estructura se encuentra el concreto. Dicho concreto alcanzará su su fraguado, su endurecimiento, dependiendo, uno, de la dosificación del concreto, del tipo del concreto, del volumen que se esté colocando en la estructura, el volumen de concreto. ¿Sí? Vamos a ver que este es un mecanismo, perdonen, ver señores, um, este es un mecanismo que sirve para transferir esas cargas del concreto y también del sistema de encofrados hacia el piso, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado por diversos factores, como cuáles, por ejemplo, la esbeltez del apuntalamiento. Nosotros necesitamos rigidizar estos elementos, ¿sí? Tienen que estar perfectamente nivelados en el plano vertical, ¿sí? Tienen que estar correctamente nivelados. Otra cosa, como el metal posee menor rigidez que el metal, va a tener un sistema de, de rigidación que viene a ser los arriostres. Acá se van a poner planchas metálicas, perdón, planchas o tablas de madera para poder rigidizar a nuestro sistema de apuntalamiento. Recordemos que este método es conocido como apuntalamiento o colocación de puntales. Aquí, por ejemplo, en esta representación podemos ver que tenemos un encofrado metálico con con plancha contraplacada, ¿sí? Es un sistema que actualmente se está utilizando para obras de gran magnitud, ya que en estos proyectos sí eh, es, es muy eficiente, ¿sí? Su uso, ya que estos materiales son altamente reutilizables. También vamos a tener, por ejemplo, señores, que tienen un mejor acabado con respecto a otros materiales. Por ejemplo, aquí vamos a ver una representación típica cuando se refiere al encofrado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la colocación de un pequeño muro, ¿sí? Primero vamos a tener, señores, que viene a ser el panel o las tablas, ¿sí? Estas tablas que están en esta parte van a estar conteniendo al concreto para obviamente dar esta forma, ¿sí? También vamos a ver que dichas tablas tienen que ser de 1,5 pulgadas de espesor y los anchos de las tablas van a variar de 8 a 10 pulgadas. Después, señores, también vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que las juntas producidas por estas tablas deben estar correctamente selladas. Cuando se trata de estructuras pequeñas no hay mucho problema,
pero cuando vamos a tener estructuras que va a recibir un gran volumen de concreto, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Así que entonces las juntas tienen que estar correctamente selladas. Vamos a ver, por ejemplo, el uso de las estacas. Estas estacas servirán para fijarse en el piso y de, hacer de cuña, ¿sí? Para que nuestro material se pueda recostar sobre estos puntales, sobre estos apuntalamientos. Estos puntales obviamente deben estar al lado de estos barrotes, ¿sí? Tienen que estar fijados de este modo. Luego vamos a ver, por ejemplo, este apuntalamiento va a servir para evitar el volteo de la parte superior, pero vamos a tener otros dos elementos que va a evitar el volteo en la parte inferior, que viene a ser esta solera, esta madera que está en la parte inferior o durmiente, con este otro refuerzo. De este modo va a dar la rigidez necesaria para que no haya volteo o escurrimiento de nuestro concreto. Dentro de esta estructura también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, los espaciadores. Estos espaciadores pueden estar en los extremos, ¿sí? Como también pueden estar en la parte superior. Aquí tenemos que tener en cuenta la utilización de los tensores. Estos tensores vienen a ser eh, el abrazo de un alambre número 8 y luego con el tortol empezarlo a tensar. Obviamente estos especiadores, aquí podemos ver que es un especiador de madera, pero ¿qué ocurre con la parte interna? En la parte interna se colocará un especiador de fierro corrugado, ¿sí? Que va a servir como tope para que cuando nosotros tensemos, nuestra estructura no se contraiga. Luego, por ejemplo, aquí vamos a ver, señores, los encofrados en columna aislada. Del mismo modo, vamos a ver primero la estructura que va a estar en contacto con el concreto, que viene a ser el tablero. Este tablero tiene que estar muy bien nivelado. En este caso, tiene que tener una nivelación vertical. Esto se consigue con el aplomado. Vamos a tirar la plomada y vamos a darle su nivel adecuado. Aparte de eso, señores, con respecto a la altura, generalmente las columnas van a recibir, ¿sí?, el concreto desde la parte superior. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar con mayor fuerza a la base. Es por eso que los barrotes en la parte inferior estarán mucho más concentradas que en la parte superior. Vamos a ver también, señores, que vamos a tener un apuntalamiento inclinado. Este apuntalamiento va a estar en la parte inferior y va a estar colocado o va a estar restringido su movilidad mediante este durmiente o muerto, como se le conoce en obra, ¿sí? Obviamente, en la parte inferior, esta estructura ya tiene una base donde va a asentar el concreto. Luego, dentro de nuestro castillo, vamos a tener, por ejemplo, los espaciadores que vienen a ser para el recubrimiento entre el refuerzo de acero y el concreto. Dichos separadores o dichos recubrimientos serán de 4 a 6 centímetros. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta durante el procedimiento de un encofrado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un encofrado sobre vigas. Un encofrado sobre vigas generalmente se va a andar por esta estructura en tipo T, o también vamos a tener estructuras en tipo arco, cuya configuración, obviamente, esta estructura va a proveer de mayor estabilidad
cuando viene a estar de este modo. Esto viene a ser nuestro soporte, por ejemplo, para recibir lo que es la viga. Por ejemplo, aquí también estará configurado de la misma manera que tenemos aquí. O sea, aquí solamente vemos una estructura de esta forma, ¿sí? De un solo apuntalamiento. En esta forma. También existe de esta otra forma. Obviamente la diferencia va a ser que aquí solamente estaremos utilizando un puntal, mientras que aquí vamos a utilizar dos puntales. Esto sirve para dar mayor estabilidad a la estructura. ¿Sí? Aquí también va a estar conformado del siguiente modo. Tenemos las paredes, tenemos los refuerzos y también tenemos los refuerzos que van a estar colocados en este modo. ¿Sí? A ver, vamos a ver cuáles son los refuerzos que se tienen que tener en cuenta en el desarrollo de, del encofrado, por ejemplo, en vigas. Un segundito. Por ejemplo, aquí, señores, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener el pie derecho. El pie derecho es conocido como el puntal, ¿sí? Este puntal es el que va a soportar todas las cargas generadas por el concreto, no solamente por el concreto que va a ir en la viga, también por el acero, no solo por el acero, recordemos también, por ejemplo, por el empuje lateral. Por ejemplo, aquí podemos ver que es una viga central, pero imaginemos que este elemento sea esté en un borde, ¿sí? Si nosotros colocamos esto que esté en un borde, obviamente por la concentración de concreto, en esta zona tendrá mayor empuje que en esta zona. Es por eso que se va a colocar estas soleras, ¿sí? Estos elementos que va a servir ¿para qué? Para poder impedir el empuje del concreto y afectar la parte lateral. Obviamente en la viga no se representa el peligro tanto como en el concreto. Aquí obviamente sí tiene que mostrar mayor refuerzo en la parte inferior. ¿Por qué? Porque en la parte inferior va a estar expuesto a mayor empuje, porque hay mayor volumen de concreto. ¿Sí? Luego vamos a tener esta cruceta para formar la T. El cabezal, ¿sí? Va a ser la T del proyecto. Vamos a tener dos crucetas. Una cruceta que viene en este punto y otra cruceta que viene a estar en este punto. Luego, para conectar a nuestro cabezal, que viene a ser esta estructura, ¿sí? A ver, un minutito, voy a cambiar de color para que se pueda diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, el cabezal viene a ser este de aquí, ¿no es así? Para poder conectar este cabezal vamos a hacer el uso de unas pequeñas tablas llamado orejas. Entonces, con la utilización de las orejitas vamos a dar ya nuestra estructura. Recuerden que la parte inferior tiene que estar una pequeña solera que va a servir para contrarrestar el empuje lateral, ¿sí? Luego aquí también vamos a tener una tornapunta que va a estar empujando en la parte superior. Lo que se busca entonces, señores, con todas estas representaciones es sobre todo evitar que, uno, dar una estructura uniforme. Si podemos darnos cuenta, este de aquí viene a ser la losa, ¿sí? Este de aquí viene a ser la cara de la viga. Y todo este elemento, obviamente, se tiene que representar en, en una buena forma. Y estos otros elementos que podemos ver, por ejemplo, estos elementos sirven de refuerzo para restringir las fuerzas que están siendo sometidas a esta estructura. Perdón, un minutito, señores. Vamos a ver aquí también los objetivos del encofrado.
Señores, cuando vemos el tema de encofrados en la ingeniería, vamos a ver que estas son encargadas de soportar las cargas del concreto fresco eh, en la construcción. No solamente esta estructura temporal tiene que soportar la carga del concreto fresco, ¿sí? Va a soportar también los materiales de construcción, va a soportar los equipos. Por ejemplo, vamos a tener equipos eh, para transportar o para distribuir el concreto, las carretillas. Vamos a ver también lo que viene a ser las vibradoras, ¿sí? También los trabajadores, incluso algún que otro impacto. Esas son todas las consideraciones que tenemos que tener durante el procedimiento de, el de encofrado. También vamos a ver, señores, lo siguiente, que estos materiales, recordemos que los materiales utilizados en el encofrado pueden ser de madera, pueden ser de metal o pueden ser de aluminio. Obviamente, el más convencional viene a ser el de madera. Esta madera generalmente tiene que ser una madera resistente. Recordemos que la reutilización de los encofrados de madera a lo mucho son de 5 a 6 veces. Pero si es una mala madera, obviamente va a reducir menos, porque eh, la madera chupa el agua del concreto. También le perjudica en cierta medida, ya que al reducir la humedad en el concreto, obviamente va a reducir su resistencia. Hay que tener en cuenta ese motivo. Y cuando nosotros tenemos una madera saturada o una madera húmeda, tiende a deformarse con mucha facilidad. Así que su uso recomendable de la madera es a lo mucho hasta 6 veces, señores. No, no se usa el encofrado de madera de más cantidades de veces. Obviamente, si tiene algún tipo de tratamiento, podríamos extender su vida útil, pero si no es el caso, no se recomienda utilizar más veces, señores. También vamos a ver que estos encofrados tienen que dar lo siguiente, tienen que tener mucha calidad con respecto a qué, a la resistencia para soportar las cargas, la rigidez para que no se arquee, para que las deflexiones sean mínimas. Obviamente también tienen que estar fijados en un punto estable que no va a cambiar, ¿sí? Obviamente las dimensiones tienen que corresponder al proyecto, a los planos. Otro tiene que otorgar seguridad, señores. ¿Para quién? Para los trabajadores y para la estructura. Es muy importante que se tiene que tener una estructura muy fija, señores, muy estable. Obviamente también vamos a tener que ver el tema del costo. Recordemos que el material más económico es la madera. También es mucho más fácil de adquirirlo. Pero obviamente estos costos tienen que estar acorde a la durabilidad del material, ¿sí? Aparte de, por ejemplo, del encofrado en madera, vamos a tener encofrados, por ejemplo, de metal y vamos a tener encofrados de aluminio. Vamos a ver, por ejemplo, a qué están expuestos los encofrados. Los encofrados estarán expuestos, por ejemplo, a cargas. A estas cargas vamos a tener lo siguiente: las cargas muertas, las cargas impuestas y las cargas externas. En las cargas muertas vamos a ver, uno, el peso propio del encofrado, ¿sí? Su propio peso. Los elementos horizontales, que vienen a ser los techos o los pisos, las losas, va a soportar
el apuntalamiento no solamente su propio peso, también va a soportar el concreto fresco que se va a vertir sobre la estructura. ¿Qué otro, qué otro punto también tiene que soportar? El peso del acero, ¿sí? También vamos a tener, por ejemplo, ah, algunos otros materiales que se puedan tener durante el proceso de vaciado. Por ejemplo, cuando se hace el procedimiento de del encofrado en techo, nosotros tenemos nuestra estructura, sí, nosotros tenemos nuestra, nuestras tablas que van a soportar tanto al ladrillo y donde van a estar las viguetas, ¿no es así? Para la colocación entonces de estos materiales, ¿qué es lo que se suele hacer? Vamos a vamos a amontonar más ladrillos para poderlo distribuir. Acá vamos a tener pilas, el de ladrillos, obviamente en este punto va a concentrar mayor peso para la distribución de los materiales. Del mismo modo ocurre durante el vaciado. Nosotros cuando hacemos los trabajos de vaciado vamos a tener un punto de acopio donde va a ir la mezcla y luego el resto de los trabajadores van a poder vertirlo o distribuirlo. Entonces en esos puntos obviamente va a haber mayor, mayor carga. Luego vamos a poner también, por ejemplo, las cargas impuestas. Estas cargas impuestas va a ser la presión lateral. Por ejemplo, en este punto existe una presión lateral que nuestra estructura va a buscar empujar, ¿sí? Hacia esa parte. Entonces, eso es lo que viene a ser respecto a la presión lateral. En el caso de una columna, al ser un paño mucho más grande, va a generar un empuje. No digo que este empuje sea mayor que la columna, ya que ambos tienen configuraciones distintas. Acá tenemos un gran volumen, el de concreto, pero un empuje sobre una pared relativamente corta, mientras que aquí tenemos una sección mucho más corta, pero de gran altura. Entonces, todos esos criterios es lo que tenemos que tener en cuenta durante la colocación o la preparación de los encofrados. Tenemos también que tener en cuenta los equipos para el colocado del encofrado, los pernos, el de fijación, ¿sí? Em, todos esos alambres vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una estructura de madera, vamos a ver los barrotes, vamos a ver los templadores, así también como los puntales inclinados, ¿no es así? Pero cuando viene a ser una estructura metálica, vamos a tener los pernos que van a fijar el panel y también vamos a tener otros pernos que van a servir para fijar todo, um, todo el panel, o sea, en el plano horizontal, mientras que los pernos van a estar en el plano vertical. Hay que tener presente, entonces, va a depender mucho del procedimiento, del material que vamos a utilizar. ¿Sí? Algunos tienen mayores ventajas que otras. Por ejemplo, los equipos utilizados para el encofrado o que van a estar sometiendo al encofrado. Por ejemplo, en el momento del vaciado del concreto, por ejemplo, vamos a introducir el vibrado. ¿Para qué? Para sacar el aire de nuestra estructura. Obviamente, esto de aquí está repartido en tres tiempos, ¿no es así? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, el impacto debido a los equipos, a la operación de vibración. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando el concreto es premezclado, ¿sí? Obviamente con unas plumas van a generar que el ingreso sea mucho más violento. Entonces,
en el diseño del encofrado hay que tener en cuenta todos esos puntos. Vamos a tener, por ejemplo, las cargas externas. En las cargas externas vamos a tener, por ejemplo, las cargas de viento, las cargas de nieve, la presión del agua, cuando vienen a ser otros tipos, el de estructuras, el de contención, ¿sí? La presión atmosférica. Todos esos puntos, entonces, es lo que se tiene que tener en cuenta con respecto a las cargas de encofrado. ¿Dónde se encuentra alineados o dónde se encuentran normados el diseño de encofrado? Vamos a verlo, señores, en la norma ASI 347-04. Aquí es donde nos van a dar todos los lineamientos de cómo se tiene que proceder. ¿Sí? A ver, señores, un segundito. Ya. 1. El diseño nos tiene que proporcionar rentabilidad durante los trabajos de encofrado. Sí, eso también tiene que tener un factor durante el diseño. Obviamente, ¿por qué? ¿Por qué va a generar rentabilidad? Porque vamos a optimizar los trabajos de encofrado, vamos a cuantificar y vamos a optimizar todos los recursos para poder de alguna manera economizar en esta partida, en los proyectos de edificaciones. 2. Vamos a ver que la selección correcta de los materiales nos van a dar un buen producto, tanto para el concreto y tanto para el mismo desencofrado. ¿Por qué? Si nosotros, colocamos materiales de mala calidad, eso es lo que va a representar, o eso es lo que se va a visualizar el concreto. Otro, que si el material a utilizar, que la madera que se utiliza para encofrar, es el de mala calidad o no tenemos cuidado en su extracción, lo vamos a dañar. Al mismo modo que también podemos dañar las esquinas del concreto porque aún no llega a su capacidad óptima. Vamos a ver también el punto 3, señores. Existen diversos materiales con el cual se pueden diseñar los encofrados. Estas van a depender según la norma que van a utilizar. Obviamente los encofrados, el de madera, van a ser diferentes a los metálicos y diferentes a los encofrados de aluminio. También vamos a ver aquí, señores, lo siguiente. Punto 4. Los encofrados se van a diseñar de modo en que las losas, los muros, las vigas, las columnas y otros elementos tengan la forma requerida. ¿Sí? Obviamente estos de aquí tienen que estar dentro de las tolerancias establecidas. Me refiero a las medidas. En el punto 5 vamos a ver, señores, lo siguiente. Los encofrados se deben de diseñar de tal modo que puedan soportar tanto las cargas verticales y las cargas horizontales a las cuales son sometidas. Y por último, se tiene que hacer un diseño sobre los cálculos de encofrado. También debe de tener sus planos. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las deficiencias que se ven en obra. Aquí podemos ver, por ejemplo, que vamos a optimizar el material, no es así, que vamos a utilizar el material justo y necesario. Pero muchas veces en obras se sobrevalora esas actividades, o en otro caso se va a tener un déficit de material. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las deficiencias de diseño con respecto al encofrado para evitar este tipo de fallas, señores. Aquí, por ejemplo, podemos ver el colapso parcial de toda esta estructura.
Aquí podemos ver el colapso parcial de toda esta estructura, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las consideraciones que se tienen que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, uno, sobre las cargas extras que vamos a encontrar en la obra. Recordemos, por ejemplo, según sea la forma de acopio del concreto, sea por la utilización de una wincha, sea por la utilización de mediante presión, ¿sí? Del concreto que se va a inyectar mediante unas plumas, o en todo caso con el uso el de grúas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener un punto de recepción. Aquí es donde vamos a recibir en grandes cantidades al concreto, ¿sí? Y de aquí recién vamos a distribuir en toda la superficie. También, señores, tenemos que tener en cuenta ese cálculo. O sea, por optimizar nosotros no vamos a ponerlo con el material, no lo vamos a considerar como con el material justo, porque va a haber, por ejemplo, material, una sobrecarga. Entonces, eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, también fuerzas como el viento, el peso del equipo. Obviamente, una carretilla manual no va a tener el mismo peso que una carretilla motorizada. Vamos a ver, por ejemplo, los equipos de colocación y almacenaje temporal de los materiales. O sea, todos esos puntos tenemos que tener en cuenta cuando se diseña, y cuando existe un déficit en ese cálculo, obviamente nuestra estructura va a ser mucho más frágil, porque no estamos considerando el peso de cargas extras. Por ejemplo, vamos a ver aquí reapuntalamiento inadecuado. Vamos a ver cuando nosotros estamos apuntalando, ¿sí? Estamos apuntalando no en una manera correcta. Recuerden, señores, que en obra la separación mínima entre elementos viene a estar de 80 centímetros a 1 metro, ¿sí? Esa es la separación que tenemos que tener en cuenta entre puntales. Luego, el apuntalamiento sobreesforzado. ¿Esto qué es lo que significa? Esto justo lo que estoy mencionando, que van a haber puntos donde se va a concentrar mayor carga. Por ejemplo, tenemos que ver también lo que es la capacidad de carga insuficiente. Esto se va a deber a consecuencia de la colocación de material extra, ¿sí? Esto van a ser cuando se concentran en ciertos puntos los trabajos. Los errores de cálculo, por ejemplo, van a estar por aplastamiento de los elementos, o en todo caso por la esbeltez. ¿A qué me refiero? Cuando nuestros puntales por aplastamiento, ¿qué significa? Que nuestro material es demasiado delgado, tiene una sección demasiado delgada. Nosotros en obra generalmente este puntal tiene medidas de 4x4, de 4x6, ¿sí? Pero en algunos proyectos usan puntales de 2 pulgadas, señores. La madera rollizo de eucalipto es muy resistente. Aquí sí es admisible. Hay las maderas rollizos que vienen a ser en forma de tronco, eso sí, no hay ningún problema. Pero las maderas cuyas secciones son inferiores a 4x4 van a fallar por aplastamiento, ¿sí? Porque el peso de la estructura
va a ser mayor a su resistencia. Ese es uno. Otro, cuando nuestro elemento es demasiado largo. Cuando nuestro elemento es demasiado largo, va a fallar por esbeltez, o sea que tiende a curvarse. Es por eso que la separación de los del apuntulamiento va a ser de 90 centímetros. Acá tenemos que poner arriostres en este sentido para poder rigidizar a nuestro elemento. Hay que tener mucho cuidado en esos puntos. Por ejemplo, también vamos a ver otro tipo de deficiencia cuando cuando no sujetamos adecuadamente las esquinas, ¿sí? Estas esquinas tienen que estar muy bien fijados, señores. Hay que tener mucho cuidado, tanto en el encofrado como en el desencofrado, porque generalmente aquí es donde sucede agrietamiento del concreto, o puede ceder, o en todo caso pueden estar mal, o sea, que estas juntas no estén selladas correctamente. Aquí, señores, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué tipos de fallas van a presentar los elementos estructurales. Por ejemplo, para prevenir la rotación de las caras de las vigas, ¿cuál es la rotación? Que el empuje de esto de aquí, del concreto que está en esta parte, provoque una rotación de la madera, o sea, que se llegue a abrir. Entonces, para eso tenemos que tener muchas consideraciones, como cuáles van a ser, por ejemplo, eh, estos refuerzos diagonales. ¿Qué otra cosa es lo que tenemos que tener en cuenta? También estos puntos de apoyo, ¿sí? Estos puntos de apoyo tenemos que tener en cuenta. A ver, señores, estoy viendo algunas consultas, ¿sí? Pero rápidamente se, se desvanece de mi burbuja, ya que yo estoy haciendo la presentación en la pantalla completa, no logro ver sus, sus dudas, así que lo pueden reiterar las preguntas, ¿para qué? Porque aquí me aparece una especie el de, el de burbuja, el cual yo veo su pregunta, pero esto de aquí dura muy poco y no logro visualizar la pregunta. ¿Sí? En todo caso, lo vamos a dejar para la parte final. Esos puntos, por favor, tengan en cuenta que yo el recuadro que veo, el de sus consultas, lo veo en esta parte superior y rápidamente se desvanece, ¿sí? Me disculpo con los alumnitos que están haciendo sus preguntas y no logro leer sus consultas. Lo vamos a ver para la parte final, señores. Aquí, por ejemplo, podemos ver, señores, evitar la rotación de las caras, por ejemplo, en la viga, ¿no es así? Vamos a poner refuerzos. Vamos a poner unos refuerzos diagonales o en todo caso, como se puede ver aquí, vamos a poner unos durmientes en la parte inferior. ¿Para qué? Para impedir o para rigidizar que, que gire la madera por efectos del empuje del concreto. Entonces vamos a ver que dichas medidas para prevenir la rotación es fijar aquellos puntos en las caras de las vigas donde se une con la losa y por otro lado que se une con el borde. Como les mencionaba aquí, señores, a ver un minutito, esto lo pondré aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que este viene a ser la cara lateral de la viga y esto va a ser la cara lateral, pero que está al costado de la losa. Hay que tener en cuenta también esa dirección de los elementos.
Entonces, por ello es importante evitar la rotación de las caras de las vigas. Esto se va a lograr mediante el uso de refuerzos, ¿sí? Pueden ser estos refuerzos, pueden ser estos refuerzos, pueden ser estos refuerzos que se encuentran aquí. Entonces, todos esos parámetros hay que tenerlo en cuenta. Aquí, señores, el plano de encofrado, ¿sí? No estamos hablando de los planos, el de losa, ¿sí? En los planos de encofrado, señores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que tenemos que tener especificaciones donde van a estar los siguientes valores. Por ejemplo, vamos a ver la carga viva, la resistencia a la compresión del concreto, las especificaciones para la remoción y para la remoción, o sea, para el desencofrado y el encofrado. Obviamente, esto de que están sujetos a las cargas que van a soportar los materiales, ¿sí? Vamos a ver también, vamos a tener en cuenta, uno, la, la capacidad, o sea, la calidad del concreto. ¿Por qué? Cuando es un concreto que tiene una resistencia alta, mayor concentración de cemento, va a provocar de que su endurecimiento sea mucho más rápido, ¿sí? También va a estar en función al clima, o sea, todos esos parámetros tienen que estar anotados en el plano del encofrado. ¿Para qué? Para saber cuándo vamos a desencofrar, ¿sí? O cuáles son las cargas que están soportando. Obviamente, si nosotros utilizamos materiales demasiado robustos, también va a generar un costo. O sea, la idea es de que vamos a optimizar con un cálculo, con un modelo matemático, ¿sí? Vamos a ver también, señores, que los planos de encofrado deben proporcionar los siguientes detalles. Uno, eh, en las especificaciones técnicas tenemos que tener, por ejemplo, los procedimientos, secuencias y criterios para la remoción del molde, o sea, del desencofrado. También, por ejemplo, nos tienen que indicar cuáles son el procedimiento de la colocación del apuntalamiento. Vamos a ver también cómo se tiene que hacer el uso de los andamios y los pasillos de trabajo, ¿sí? Vamos a ver también las ventanas de limpieza y de inspección. Es por donde vamos a mover todo el material que se va a desencofrar. Vamos a tener en cuenta las juntas de contracción, las juntas de construcción y las juntas de dilatación. Obviamente va a depender de cómo está la estructura para asignar cada uno de estos. Vamos a tener las juntas sísmicas que van a separar, por ejemplo, edificaciones. Vamos a tener las juntas de contracciones. Son aquellas juntas que, por ejemplo, lo encontramos entre la columna y la columneta. Las juntas de expansión, que lo vamos a encontrar en la vereda, en los pavimentos. Una vez nosotros entendamos, señores, el encofrado, cómo se da en una edificación, es mucho más fácil su representación en otros proyectos. Por ejemplo, en pistas y veredas, el encofrado prácticamente son bajos, ¿no es así? No, no son el de alturas considerables, pero obviamente tenemos que tener en cuenta a las otras estructuras, por ejemplo, el bombeo de la carretera, la berma, vamos a ver, por ejemplo, la cuneta o la vereda en todo caso. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos puntos. Se me va muy, muy, se me va muy rápido la consulta, señores. Me disculpo con el alumnito o la alumnita que está formulando su consulta.
Aquí vamos a ver, por ejemplo, señores, las cargas, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de cargas, una carga vertical y una carga horizontal. Por ejemplo, las cargas verticales pueden ser de dos tipos. Pueden ser cargas vivas o cargas muertas. Por ejemplo, las cargas muertas, señores, va a incluir, por ejemplo, el peso del encofrado, más el peso del concreto y refuerzo de acero. ¿Sí? Eso es con respecto a las cargas muertas. Pero a las cargas vivas vamos a referirnos sobre todo, por ejemplo, al peso de los trabajadores, al peso de los equipos que se van a utilizar durante el proceso del vaciado del concreto. Vamos a ver, por ejemplo, los materiales adicionales que se podrían considerar eh, en esta etapa, los pasillos de accesos. Entonces aquí podemos observar que los valores van a aumentar según sea el equipo que se está utilizando. Por ejemplo, señores, las cargas vivas no tienen que ser menor a 2.4 kilonewton por metro cuadrado. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos para proyectos horizontales, o sea, techos, losas, cuando se usen las carretillas motorizadas, obviamente la carga viva no tiene que exceder este valor de 3.6 kilonewton, ¿sí? Por metro cuadrado. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro proyecto, en nuestro diseño, las cargas combinadas, que generalmente se va a dar en el proceso del vaciado, tanto la carga viva como la carga muerta, aquí nos indica, por ejemplo, estos parámetros, que no tienen que ser ni menor a 4.8 o mayor a 6 kilonewton. Entonces, a eso hay que tener en cuenta según se utiliza equipos pesados, ¿sí? Hay que tener en cuenta entonces todos esos puntos. Por ejemplo, aquí vamos a ver un caso práctico, ¿sí? Ah, aquí vamos a ver, por ejemplo, la presión lateral del concreto. Señores, para este diseño vamos a tener, por ejemplo, para un pequeño, para un pequeño muro, ¿sí? Esto va a servir, por ejemplo, para un elemento que tiene un recubrimiento de 1.7 centímetros, o sea, casi 2 centímetros, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, un colocado de vibración intermedia normal. Esto va a estar, por ejemplo, para una estructura que tiene una profundidad de 1.2 metros, ¿sí? Entonces, se va a proceder del siguiente modo. Recordemos, señores, entonces, que la presión lateral de nuestra pequeña columna, para este ejemplo que tiene un recubrimiento de 1.75 centímetros y que la utilización de la vibración va a estar para un concreto cuya altura es de 1.2 perdón, un metro con 20 centímetros, ¿no es así? Entonces, en la norma ASI vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para su diseño vamos a tener, por ejemplo, la presión máxima lateral, el cual puede estar en, en kilonewton o kilopascales, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta estos factores. Vamos a tener, por ejemplo, que la presión máxima lateral va a ser igual al coeficiente del peso unitario del material con el coeficiente químico, ¿sí? ¿Cómo va a reaccionar? Esto de aquí va a estar multiplicado, 7.2 sumado más ah, esta relación que viene a ser 785R, que viene a ser este. Este es el valor, por ejemplo,
el ritmo de colocado de la mezcla. Luego vamos a ver que va a estar dividido por T, que viene a ser T, viene a ser la temperatura del concreto durante el vaciado. Recordemos, cuando la temperatura es más alta, rápidamente va a endurecerse, pero eso no significa que va a conservar sus propiedades. ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos que evitar que el concreto pierda resistencia. En obra, ¿de qué manera se pierde esta resistencia? Uno, cuando se coloca mucha agua. Cuando nuestra mezcla contiene demasiada agua, va a bajar su resistencia. Otro, cuando el vibrado se hace de una manera inadecuada. Cuando se hace, por ejemplo, de una manera no adecuada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a, en vez de quitar solamente el aire, va a producir que los agregados de mayor dimensión se sedimenten y los agregados finos vayan en la parte superior. O lo más complicado, lo más peligroso, que aquí genere una película de agua. Entonces todos esos elementos van a intervenir en, en lo que viene a ser la resistencia del concreto. Me disculpo si me fui del tema. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la temperatura del concreto durante el vaciado. Repito, por ejemplo, las maderas absorben el agua del concreto. Por ende, endurece mucho más rápido. Pero este calor hidráulico que se ve afectado, nuestro concreto va a ocasionar que este sea un concreto un tanto frágil, ¿sí? Hay que tener en cuenta entonces todos estos parámetros. Aquí nos indica, por ejemplo, la temperatura del concreto durante el vaciado. Cuando la temperatura sea mucho más baja, obviamente el concreto, el concreto va a demorarse y por ende el tiempo de desencofrar va a ser mayor. Entonces, todos esos criterios se tienen que tener en cuenta durante el diseño. Obviamente la norma nos va a proveer unos cuadros, el cual va a especificarnos cómo van a estar colocados los refuerzos, cómo va a estar configurado nuestro encofrado. Obviamente aquí nos van a dar algunas consideraciones. Sí, estas son consideraciones un tanto técnicas. Por ejemplo, vamos a ver que el coeficiente del peso unitario, como mínimo, tiene que ser el de 30 y no mayor a 150. Esto de aquí, estos cálculos, a simple vista, parece un poco complicado, pero en la norma nos muestran unos cuadros, unos ábacos, el cual solamente nosotros tenemos que hallar estos valores, ¿sí? En el ejemplo que habíamos visto anteriormente, estábamos viendo, por ejemplo, para columnas, ¿no es así? Ahora, por ejemplo, para muros, del mismo modo, vamos a tener, por ejemplo, que tener estos datos. La velocidad del vaciado, ¿sí? Las alturas recomendadas. Obviamente también vamos a tener en cuenta el ritmo con lo que se van a realizar estos cálculos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos un cuadro del coeficiente químico y aquí vamos a ver el coeficiente del peso unitario. Por ejemplo, vamos a ver para los tipos el de cemento, el coeficiente químico. Para los coeficientes de tipo 1 y tipo 3 sin retardantes, o sea que van a tener un fraguado muy rápido, va a ser de 1. Para un concreto con cemento tipo 1, tipo 3, pero con retardante, o sea que va a ser el fraguado mucho más lento, dicho coeficiente tiene que ser 1
0.2. También vamos a tener, por ejemplo, otros valores cuando vamos a ver otras combinaciones, ¿sí? Cuando se utilizan otros materiales. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar otros tipos de aditivos, nuestros valores van a cambiar. Generalmente estos tipos de concretos son concretos especiales que se usan en edificaciones un tanto especializadas. Por ejemplo, cuando se maneja un gran volumen de concreto, o en todo caso que las temperaturas no ayuden o el procedimiento constructivo sea, por ejemplo, del concreto premezclado. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Luego vamos a ver, señores, lo que es el coeficiente del peso unitario. Vamos a ver, por ejemplo, la densidad del concreto. Cuando la densidad del concreto es menor a 2240, vamos a utilizar este coeficiente, ¿sí? Recordemos que la densidad del concreto estará en función, 1, a la cantidad de cemento, ¿sí? Sobre todo, también van a afectar, por ejemplo, las proporciones de los agregados, ¿sí? Entonces, aquí nos van a dar, por ejemplo, los parámetros a utilizar con respecto al coeficiente de peso unitario. Aquí, por ejemplo, señores, en este ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las consideraciones para la presión lateral. Según sean las consideraciones para la aplicación de las fórmulas que se ha visto, la presión en las columnas se van a definir como elementos verticales cuya planta no tiene que exceder los 2 metros, ¿sí? También vamos a tener en cuenta que se tienen que tener los refuerzos colocados en la base, ¿sí? Cuando mayor sean los empujes laterales, uno por la altura y otro por el volumen de concreto, estos refuerzos van a ser mucho más concentrados en la parte inferior que en la parte superior. Tenemos que tener en cuenta también, señores, que vamos a aumentar en un 25% la tolerancia durante la presión del pico. ¿Esto a qué se refiere? Cuando nosotros inyectamos el concreto con un sistema de bombeo, obviamente esta fuerza va a generar, y la fuerza con lo que va a caer el concreto va a generar mayor esfuerzo. Entonces, esto de aquí se tiene que considerar en un 25% cuando se utiliza este tipo de vaciado de concreto. Hay que tener mucho cuidado cuando se usa el concreto fabricado, ya que a veces se utiliza el concreto expansivo. Un concreto expansivo tiene características muy diferentes. Obviamente esto puede producir presiones excesivas, ya que está delimitado por el encofrado. Entonces, todos esos parámetros hay que tener en cuenta, señores. El tipo de cemento, la intensidad o la fuerza con lo que está entrando en nuestro encofrado. Por ejemplo, aquí vamos a ver, señores, lo que viene a ser las cargas horizontales. Estas cargas van a producir, un empuje y va a provocar que un giro en nuestro tablero, ¿sí? Aquí va a producir entonces un giro en nuestro tablero. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, fuera que la presión misma en este punto va a ser mayor y luego va reduciendo. Su representación es de este modo, ¿sí? Entonces va a tener un punto donde la presión sea mucho mayor. Obviamente el reforzamiento en la parte inferior en las columnas
tienen que ser de esta forma. Se tienen que distribuir de un refuerzo mayor a un refuerzo menor. Entonces diremos, señores, con respecto a las cargas horizontales, que los puntales de refuerzo se deben diseñar de modo que resistan todas las cargas horizontales, tales como el viento o los cables tensores, ¿sí? Los apoyos inclinados también están dentro de estos parámetros que tenemos que tener en cuenta durante el diseño. Vamos a ver también la descarga del concreto, la utilización de los equipos, equipo de vibrado. Aquí podemos observar, señores, que las cargas horizontales no deben de ser menor de 1.5 kilonewton por metro lineal. Además, su carga tiene que ser distribuida uniformemente. La carga de diseño mínima por viento no debe exceder o no debe ser menor a 0.72 kilonewton por metro cuadrado. Esas son las consideraciones, por ejemplo, en las cargas horizontales. Pero vamos a tener unas cargas especiales, señores. Por ejemplo, estas cargas especiales van a ser para estructuras post-tensado, ¿sí? Aquí, durante el procedimiento de apuntalamiento, deberán analizarse tanto para la carga cuando se coloca el concreto, ¿sí? También para las cargas que se van a generar cuando se realice el postensado. Señores, también vamos a ver, por ejemplo, los refuerzos unitarios. Estas estarán destinadas para encofrados que puedan ser reutilizados, o sea, eh, para aquellos encofrados o metálicos, por así llamarlo, ¿sí? Y para los encofrados que se van a reutilizar constantemente. Obviamente, aquí se tienen que tener en cuenta, uno, las especificaciones técnicas del fabricante de los encofrados, no solamente de los paneles, señores, sino de los elementos de refuerzo que vienen a ser estos apuntalamientos. Obviamente, la utilización de este tipo de estructuras va a depender según dónde se construya. Aquí vamos a ver, señores, los factores, el de seguridad para los accesorios de encofrado metálico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que estos accesorios serán para el sistema de encofrado, tales como para los separadores de encofrado, ¿sí? Para los anclajes, también vamos a tener para los uh, suspensores de encofrado, y también vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de fijación, pero no con apuntalamiento, sino mediante tirante, mediante cables tensores. Obviamente, estos factores van a estar estipulados en nuestro cuadro. Vamos a ver que los factores de seguridad para los separadores de encofrados, este valor tiene que ser de, a ver, señores, un segundito. Estos valores tienen que ser 1, de 2, y esto va a estar aplicado a todo el sistema. Luego vamos a ver, por ejemplo, anclaje de encofrado. Sus factores de seguridad serán de 2 y de 3. Esto, por ejemplo, va a ser cuando soporta su propia carga, y esto de aquí cuando se le incluye la carga viva. O sea, esto es solamente para carga muerta, y esto de aquí también va a ser para carga viva. Eh, los, para los suspensores de encofrado, obviamente, al igual que los separadores, estarán aplicados para todo el sistema de encofrado. Y por último, el factor de seguridad 2 van a ser para los paneles de concreto prefabricado que se usan como encofrado. Esto va a ser para los sistemas de fijación por tensión o por cableado. Vamos a ver, por ejemplo, señores, en el sistema de apuntalamiento,
lo siguiente. Uno, este sistema está hecho con plancha contraplacada, ¿sí? Vamos a tener en cuenta también, por ejemplo, señores, el apuntalamiento. Obviamente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los sistemas de apuntalamiento son aquellos elementos que van a soportar todas las cargas transmitidas, tanto del encofrado así como del concreto que está soportando. Este concreto también puede ser concreto armado, ¿sí? Obviamente se tiene que considerar lo siguiente, señores. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta las cargas aplicadas sobre ellas, ¿sí? Tanto las cargas vivas como las cargas muertas. Obviamente esto se tiene que tener en cuenta durante el diseño. Vamos a ver que las cargas muertas vienen a ser el peso de los moldes y el peso del concreto. O sea, correctamente se debería de llamar masa, ¿sí? Pero vamos a llamar el peso que genera estos elementos, ¿sí? Que viene a ser el concreto y el sistema de encofrado. Ya sabemos qué es la carga viva, que también que tiene que soportar. Vamos a ver, por ejemplo, que la resistencia del concreto se tiene que especificar, porque nos va a dar su masa, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el tiempo que va a durar entre el vaciado. Por ejemplo, hay algunas estructuras que incluso se van a construir con el vaciado de pisos sucesivos. Hay que tener presente entonces que ese es otro sistema, es otro cantar, señores. Vamos a ver, por ejemplo, la distribución de las cargas entre los niveles. Entonces, todos esos puntos es lo que vamos a ver cuando nos referimos a parámetros que tenemos que tener en cuenta para el apuntalamiento, ¿sí? Vamos a ver varios tipos de encofrado, señores. El más usado es el encofrado de madera, ¿sí? El encofrado de madera es el más utilizado en nuestro medio. Uno, señores, la madera tiene que ser lisa y uniforme en todos sus lados para la fabricación de los moldes. No pueden ser elementos torcidos. ¿Por qué? Durante la formación de los paneles vamos a tener estas juntas irregulares. Entonces, no se tiene que tener ese tipo de material. Generalmente la madera se suele deformar mucho, se arquea o en todo caso se empieza a abrir y pierde su forma. Entonces es a lo mucho utilizable unas 5 a 6 veces. ¿Qué más? Eh, Vamos a ver entonces, señores, las ventajas y desventajas de los trabajos en encofrado, señores. Un segundito. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas, señores? Uno, fácil trabajabilidad. La madera es un elemento que se puede trabajar muy fácil, se puede cortar fácilmente, se puede conectar, se pueden unir eh, fácilmente con pocos materiales. Por ejemplo, para trabajar esta estructura metálica, uno basta con herramientas pequeñas, ¿sí? No se requiere de equipos sofisticados para hacer estos moldes, o sea, es de fácil trabajabilidad. Se puede cortar fácilmente todos los elementos, se puede conectar con el clavo. Obviamente, señores, tenemos que tener en cuenta que en este procedimiento, esta es la madera, ¿sí? Esta es la madera que está uniendo, por ejemplo, a un refuerzo. El clavo, señores, no se le tiene que
que colocar al ras, ¿sí? O sea, tiene que haber un pequeño saliente. Esos criterios hay que tener en cuenta. Obviamente también en seguridad, este tipo el de trabajos hay que tener mucho cuidado porque estamos muy propensos a, a recibir lesiones, este alto riesgo. Recordemos que es fácil el de trabajar, así como es fácil el de trabajar, también tiende a ser un poco frágil el material. Y si no está muy bien reforzado, señores, imaginemos aquí, en este muro, yo por optimizar, solamente pongo refuerzo aquí y solamente pongo refuerzo en la parte superior. El material, recordemos que no es eh, tan fuerte como lo es el metal. Si nosotros obviaríamos aquí fácilmente por la fuerza del empuje de nuestro cemento, puede producir cualquier tipo de accidente. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es muy fácil trabajar por sus características, ¿no es así? Luego vamos a ver, señores, que es un elemento ligero. Obviamente, pues señores, la madera es un elemento muy ligero a comparación del metal. El metal muchas veces cuando son elementos muy grandes se requiere un sistema de anclaje, de elevación, cosa que no se da cuando manejamos madera. Obviamente es ligera, por lo que es fácil de manejar. Luego, por ejemplo, vamos a ver eh, que tiene buena resistencia térmica, ¿sí? Recordemos que aquí hay algunos materiales que cuando se les calienta fallan. Entonces, tiene una buena resistencia térmica. ¿Y qué va a provocar? Que, por ejemplo, va, va a prevenir de daños al concreto en regiones frígidas. ¿A qué se refiere esto de aquí, señor? Este es nuestro concreto, ¿sí? Este es nuestro concreto. Cuando nosotros vaciamos el concreto, obviamente este tiene agregados finos, tiene agregados un poco más gruesos y sobre todo, ¿qué es lo que tiene? Tiene partículas de agua, ¿sí? Al tener agua, señores, ¿qué es lo que ocurre en en las zonas frígidas? Lo que va a producir que en el momento del concreto, del vaciado del concreto, van a congelarse. Las partículas de agua se van a congelar. Como todos sabemos, el agua cuando se congela se expande y por ende va a, a generar un concreto débil. Pero aquí nos menciona que el encofrado, el de madera, tiene un buen comportamiento térmico. O sea, va a evitar que nuestro concreto se congele. Recordemos que cuando se congela, el agua se expande y al expandirse, obviamente, va a quitar toda propiedad resistente a nuestro concreto. ¿Cuáles son las desventajas, señores? Las desventajas va a ser que cuando la madera es seca, absorbe mucha agua. O sea, chupa el agua del concreto. ¿Y qué va a provocar? Va a reducir la resistencia del concreto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay que tener todas esas consideraciones. Hay que hidratar constantemente a nuestro concreto. Y obviamente el molde también debería de ayudar. Otro que tiene una vida de útil demasiado corta. La madera se puede reutilizar solamente de 5 a 6 veces. Obviamente esto va a depender cuando tenemos algunos cuidados con nuestra madera.
Uno, tenemos que tener, por ejemplo, aditivos desmoldeadores. Generalmente en obra lo que se utiliza es el petróleo, ¿no es así? Nosotros barnizamos, embadurnamos todito nuestro panel para que no se adhiera al concreto. No sé si alguna vez llegaron a observar, por ejemplo, en obra, cuando nuestro encofrado no le hemos puesto una capa de petróleo o un aditivo desmoldeador, uno, no se desprende con facilidad del concreto y toditas las fibras se quedan pegados en el concreto. Otro también, por ejemplo, utilizar lacas, estas lacas que van a un impermeabilizante. O sea, utilizar un aditivo desmoldeador para no maltratar al encofrado, a la madera. En el procedimiento de encofrado suma más tiempo de vida a nuestro material, y cuando se utiliza materiales impermeabilizantes vamos a otorgar mayor vida a la madera, ya que la madera se tiene que tener mucho cuidado, señores. Si tú en tu obra has amontonado tus maderitas en un paño, en un cerrito, encima a la madera ni siquiera has enterrado el clavo, ¿sí? Esta maderita no te va a durar, señores. Y peor si hay lloviznado, olvídate. Tus maderas, lo que habían ingresado, bonitas, hermosas, derechitos en tu obra, van a salir de lo peor, señores. Obviamente es por eso que se ponen unas camas, ¿no es así? Se va a poner, por ejemplo, en obra hay que tener mucho cuidado con la madera. Se suele poner, eh, se suele colocar de esta madera, de esta manera. Por ejemplo, las maderas para el encofrado y desencofrado. Eso sería con respecto a la madera, señores. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el encofrado de madera contrachapada, ¿sí? Esto no es como la madera normal. Esto de aquí tiene un enchape sólido en las caras de estos paneles. Entonces, señores, vamos a ver que sigue siendo económico. El sistema de encofrado con madera contrachapada viene a ser aún un material económico, además que se puede utilizar varias veces. Obviamente va a depender del cuidado con que se tenga para que se extienda su vida útil. Esto va a darse, por ejemplo, en el montaje y desmontaje, el encofrado y desencofrado. Obviamente, nosotros tenemos que cuidar más al concreto que al encofrado, señores. Por favor, tengan mucho cuidado. Nosotros lo que tenemos que cuidar es que nuestro concreto eh, llegue a fraguar de una manera correcta. Muchas veces hay contratistas, por ejemplo, de los encofrados, que suelen priorizar su material. Y, por ejemplo, señor, si nosotros tenemos aquí, si nosotros tenemos, por así decirlo, una viga, ¿sí? Este es el encofrado y este viene a ser el concreto, ¿no es así? Nosotros lo que tenemos que cuidar en obra es nuestro concreto. He visto, señores, que suelen meter pata de cabra aquí, señores. ¿Para qué? Para sacar. Y obviamente generan una grieta al concreto. O sea, acá lo que se está dando las recomendaciones es cómo hacer para extender la vida útil de nuestros materiales, ¿no es así? La durabilidad de la madera enchapada va a depender de las condiciones de humedad en las que se encuentra. ¿Sí? Si son condiciones secas o húmedas, a las que van a estar expuestos estos materiales. Tienen una superficie dura y posee la resistencia adecuada para soportar tanto las cargas del concreto, así
como las fuerzas generadas por el vertido y vibrado del concreto. Vamos a ver, señores, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Recuerden, la madera contrachapada son estos paneles, ya señores, son estos paneles. Estos paneles tienen un recubrimiento muy duro, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos puntos, señores. Ya, veamos. Por ejemplo, una de las ventajas va a ser la alta trabajabilidad, que es fácil de cortar. Obviamente no estamos restringidos por por su forma, ¿sí? Al igual que la madera, es fácil de cortar, se requiere de equipos menores para poderlo trabajar. Vamos a ver que es fuerte, durable y ligera, el de peso. También vamos a ver que provee un acabado muy liso al concreto, ¿sí? Esa es la ventaja de utilizar la madera contrachapada. El encofrado es más rápido y fácil de colocar, ¿sí? Porque son estructuras muy, muy homogéneas, ¿sí? O sea, mientras que la madera nosotros tenemos que habilitar si algo se fue si uno está variando algunos centímetros, estas maderas tienen unos tamaños que nos ayudan entonces el fácil encofrado, ¿sí? ¿Cuál va a ser la desventaja, señores? Al igual que la madera normal, su reutilización es limitada, aunque esto suele ser mayor que la madera normal. ¿Por qué? Porque tiene un recubrimiento mucho más duro, ¿sí? Vamos a ver, señores, los encofrados de acero. Estos encofrados de acero, obviamente, hay que tener ciertos, ciertos puntos. Por ejemplo, señores, el encofrado de acero consiste en la fabricación de paneles delgados de acero, pero pese a ser delgados, son muy pesados, ¿sí? El encofrado de acero se ha vuelto muy popular en estos días, ya que tiene un mayor tiempo de vida, mejor reutilización. Además, recordemos, señores, que los paneles de acero se pueden unir fácilmente mediante qué? Mediante abrazaderas, ¿sí? Eh, este cable que viene acá, mediante abrazaderas, pernos, tuercas. Entonces, es mucho más rápida su colocación. Principalmente este sistema se va a utilizar para estructuras circulares y curvas, ya que tiene un acabado muy limpio. Recordemos, señores, que por ejemplo, este sistema se utiliza en proyectos de gran envergadura. ¿Por qué? Porque optimizas. Es muy rápido de montar, desmontar. Eh, Cuando el proyecto es grande, es aconsejable, pero obviamente es más costoso. Entonces, tienen sus pros y sus contras. Aquí vamos a ver, señores, por ejemplo, las ventajas y las desventajas del encofrado metálico. Vamos a ver, señores, que tienen un tiempo de vida mucho más larga que, que la madera. Se pueden montar y desmontar con suma facilidad y a gran velocidad. Obviamente, este tipo de sistema de encofrado es mucho más rentable si la construcción es de gran magnitud. Si es un proyecto pequeño, no es rentable porque es mucho más costoso. En cambio, las maderas son económicas. El concreto, o no, este sistema no absorbe agua, señores. Por ende, no es como la madera que chupa el agua, sino no absorbe el agua,
por ende no reduce la dureza o la resistencia de nuestro concreto, ¿sí? Vamos a ver que este sistema de encofrado no se deforma ni se encoge. La madera sí es muy maleable, señores. La calidad de la superficie del concreto es lisa y no requiere algún tipo de tratamiento. O sea, estas son las ventajas entonces del uso del encofrado metálico. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las desventajas, señores. ¿Cuáles son estas desventajas? Obviamente son sumamente costosas, ¿sí? Son sumamente costosas a comparación del encofrado de madera, incluso de la madera, el de contrachapado. Pese a ser delgados, son muy pesados y requieren incluso equipos de elevación. Es muy limitado con respecto a su tamaño y forma. Si nosotros tenemos un molde, no lo podemos manipular fácilmente como viene a ser un molde de madera. Entonces, esas serían las desventajas principales. Vamos a ver, señores, por ejemplo, el encofrado de aluminio. Al igual que el encofrado metálico, son reutilizables, pero la característica principal es que este elemento es mucho más ligero que el encofrado metálico. Debido a su baja densidad de este metal que viene a ser el aluminio, es más ligera que el acero. Este tipo de encofrado es económica y se ve su uso un poquito masivo ya en la construcción. Vamos a ver, por ejemplo, las ventajas y las desventajas. Podemos ver, señores, que por ejemplo, una de sus ventajas es incrementar la velocidad del armado, del encofrado, es mucho más rápido. O provee un acabado liso, al igual que el concreto, perdón, al igual que el encofrado metálico. Puede utilizarse por más de 250 veces. Señores, se ha comprobado que el aluminio es un elemento que se autorregenera. No digo que se va a regenerar así como en las películas de ficción. No, no. O, por ejemplo, los aviones eh, tienen una cubierta de aluminio y esas están expuestas pues, a grandes fuerzas de viento, de polvo, y se ha comprobado que sufren microfisuras, pero el aluminio tiende a recubrir esas microfisuras. Es por eso que es mucho más versátil que el metal. Obviamente es rentable si se van a construir muchas estructuras simétricas. Actualmente se están construyendo lo que vienen a ser las edificaciones modulares, o sea que tienen una misma configuración. Eh, hay hay una corriente de este sistema de construcción. Vienen a ser como piezas de Plego que obviamente usan las dimensiones de dichos moldes, pero pueden ofrecer alguna, puede variar, ¿sí? Con respecto a los espacios, los ambientes. Es muy bonito. Luego vamos a ver, señores, sus desventajas. La desventaja es que es más costoso que el, el encofrado metálico. Es muy rentable si se utilizan en estructuras simétricas. Si no son simétricas, obviamente va a requerir mayor diversidad de paneles y te va a salir más caro. Inicialmente toma, toma tiempo para organizarse, ¿sí? Obviamente estos tienen unas entradas, tienen un sistema de fijación diferente que la estructura metálica, entonces requiere más tiempo.
en su colocación. Vamos a tener, señores, que se requieren de mano calificada, ¿sí? Para que hagan este tipo de trabajos. Además, vamos a ver que los orificios causados por el concreto de amarre en la pared se deben sellar porque pueden provocar problemas de fuga. Estos orificios sirven para el anclaje de estos paneles. Entonces, de ese modo estaríamos viendo, señores, lo que es el encofrado de aluminio. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los criterios para un buen encofrado. Señores, se tiene que tener primero, para hacer un buen encofrado, uno tiene que ser muy estables, tienen que ser lo suficientemente fuertes para soportar el peso del concreto, el peso de la estructura y los trabajos que se van a realizar en ella. Hay que tenerlo presente eso. ¿Cómo vamos a estabilizar? Con estos refuerzos. Por ejemplo, podemos ver que el sistema de apuntalamiento de nuestra estructura obviamente están restringidas por estos arriostres, ¿sí? No solamente lo vemos en este plano, también estos arriostres tienen que ser colocados en la parte interior, ¿sí? Tiene que ser colocado en la parte interior. Luego podemos ver, por ejemplo, que la T de nuestra estructura están hechos con maderas un tanto voluminosas. Entonces también es un buen indicativo de que sí se está reforzando muy bien la estructura. Otra cosa, señores, muy importante es el sellado. El sellado de las juntas, señores, es un punto muy importante que se tiene que tener en obra. Por ejemplo, cuando se utiliza concreto líquido, si tú no has sellado tu estructura, una breve abertura fácilmente puede ocasionar la fuga, por ende también la inestabilidad de tu proyecto. Generalmente en columnas, las fugas se dan en las bases, en las vigas, en las uniones, ¿sí? En los vértices, es generalmente lo que falla. Entonces hay que tener presente el sellado, ¿sí? Luego tenemos que tener en cuenta que la cara del encofrado tiene que ser de alta calidad. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a estar en contacto con el concreto. Entonces es aquella que tiene que tener una superficie lisa, ¿sí? Limpia, por así llamarlo. Otra cosa, un indicador de, de un buen encofrado es, por ejemplo, que se debe montar y desmontar fácilmente. Para eso, nuestra estructura tiene que dar las condiciones para que no tengamos tanto desperdicio. Si nuestros materiales son muy escasos, muy pequeños, vamos a utilizar mucha sobra. Por ende, vamos a empalmar más elementos. Y eso no es un buen indicador. Pues. Uno que va a generar mayor tiempo de encofrado y que sus acabados no van a ser finos. Entonces, tendríamos que utilizar elementos un tanto simétricos. Ayudaría a organizar previamente, por ejemplo, dónde vas a utilizar estos materiales, ¿sí? Para que tu residuo sea lo mínimo. Otro tiene que ser estable en todos los climas. Para eso hay el tipo de concreto, perdón, el tipo el de encofrado que se va a utilizar, el metálico, el de aluminio o en todo caso el de madera, pero el de madera tiene que tener algunas características. Uno viene a ser los materiales y otro viene a ser los aditivos que se pueden utilizar.
Recuerden que una buena madera es la madera tornillo. Se pueden utilizar otro tipo de madera. Por ejemplo, los aditivos, tenemos dos aditivos. Tenemos un desmoldeador y tenemos un impermeabilizante que tenemos que tener en cuenta entonces para proteger a la madera. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar, señores? Que su manipulación tiene que ser segura y fácil usando el equipo disponible. Obviamente el encofrado metálico y el encofrado de aluminio tiene sus propios accesorios, ¿sí? Pero la madera no. ¿Cuál es la virtud de la madera? Es que se puede trabajar, o sea, fácilmente podemos habilitar un componente de refuerzo. Obviamente el desmontaje es otro punto que hay que tener mucho cuidado, señor. Siempre, siempre primero vamos a empezar, por ejemplo, el desmontaje con los elementos verticales. Obviamente tenemos que asegurarnos que estos ya sean autosoportables, o sea, que por sí mismos puedan cargar su propio peso. La dificultad viene en los elementos que están en el plano horizontal, los techos. Hay que tener mucho, mucho cuidado, señores. A veces cuando no se aplica correctamente el aditivo desmoldeador o el petróleo, se suele quedarse pegado, ¿sí? Este de aquí es este de aquí viene a ser nuestra losa, ¿no es así? Aquí está nuestra losa, perdonen señores, aquí está nuestra losa. Esto viene a ser nuestra losa. Muchas veces se queda pegado acá todito el paño, las tablas o en todo caso los paneles que si no se tiene cuidado puede fácilmente provocar un accidente, ¿sí? Es de alto riesgo, señores. Vamos a ver también que tiene que proporcionar una estabilidad tanto para los trabajos de vaciado vibrado o para los accesos al, durante el uso de equipos. Recordemos, señores, un buen encofrado tiene que tener una buena unión, ¿sí? Entre los elementos. Tiene que estar muy bien unido, señor. No tiene que haber fugas por estos vértices. Generalmente en los vértices es donde se producen las fugas. Otra cosa, cuando nuestro material no está bien reforzado, va a provocar un empuje. Entonces hay que tener en cuenta todas esas consideraciones, señores. Eso es con respecto al criterio de un buen encofrado, ¿sí? Luego vamos a ver qué es el desencofrado. El desencofrado es la remoción del molde, o sea, el proceso de quitar el encofrado. Entonces, la remoción del encofrado es conocido como desmontaje o desencofrado. Se debe tener cuidado durante la extracción de los elementos, o sea, de estos paneles, para de este modo garantizar la estabilidad tanto del molde como del concreto. Recordemos, señores, si nosotros no tenemos cuidado durante la extracción de este elemento, uno, podemos dañar, a ver, señores, perdón, podemos dañar, señores, que vamos a dañar tanto a los paneles como también al mismo concreto. Otro, que si nosotros estamos a altas alturas, estamos propensos a estar al borde, ¿sí? Y podría generar cualquier tipo de accidente, ya que la extracción de estos paneles generalmente
no lo puede hacer una sola persona, ¿sí? Necesitamos un sistema de seguridad, una línea de vida, o en todo caso de algún otro ayudante, de alguna otra persona que nos pueda asistir en la extracción. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, decíamos que tenemos que tener cuidado durante la extracción, ¿no es así? Para, para no dañar al molde ni al concreto. La madera es el material más utilizado. La desventaja es que se deforma con mucha facilidad. Se hincha, se dilata, se cuartea por acción de la humedad. Se requiere de un desmoldeador en la cara donde va a estar en contacto con el concreto y un impermeabilizante para mitigar, por ejemplo, los efectos del clima. Entonces, esos criterios hay que tener en cuenta para que aumente el tiempo de vida de nuestra estructura. Señores, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los factores que afectan el tiempo del encofrado. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí los tiempos de desencofrado. Aquí uno va a depender del grado del concreto. Recordemos, señores, cuando el concreto tiene una resistencia mayor, esta va a tender a fraguar mucho más rápido. Entonces, gana resistencia en menor tiempo y por ende vamos a desencofrar en menos tiempo. Obviamente, también vamos a tener el grado del cemento. En este caso, señores, en el grado del cemento, que viene a ser lo mismo que el grado del concreto, a mayor cemento va a aumentar la resistencia del concreto y por ende va a tender a endurecerse mucho más rápido. Obviamente, a mayor cemento ofrece un fraguado mucho más rápido porque gana resistencia en menor tiempo. Ahora vamos a ver según el tipo el de concreto. Vamos a tener concretos que su fraguado va a variar entre 7 hasta 14 días, incluso de 21 días. Va a depender sobre todo del tipo. Entonces vamos a mencionar que el tipo del cemento también va a afectar en el desarrollo de la resistencia del concreto. Por ejemplo, comparando un cemento Portland y un cemento de secado rápido, obviamente el de secado rápido vamos a desenconfrar en menor tiempo. Luego, señores, vamos a ver aquí también la temperatura. ¿Sí? A ver, señores, perdón. Vamos a ver la temperatura. Señores, a mayor temperatura, obviamente el fraguado va a ser mucho más rápido. O sea, que vamos a poder desencofrar en menos tiempo. Obviamente, cuando el clima no ayuda, cuando es frío o húmedo, obviamente va a demorar el fraguado, se vuelve mucho más lento. Ahora, señores, vamos a ver, por ejemplo, con respecto a la cantidad, a la medida del concreto. Señores, cuando el elemento es voluminoso, o sea, es grande, fragua en menos tiempo que los elementos, el de menor sección. O sea, nosotros pensaríamos que los elementos más delgados fraguan más rápido. No, el cemento emite un calor de hidratación. Al activarse cemento con el agua, obviamente aquí se va a producir la reacción química. Y al tener mayor cemento, el calor va a aumentar. Por ende, va a endurecerse mucho más rápido. Es por eso que los elementos más voluminosos incluso fraguan mucho más rápido que otros elementos delgados. Entonces, esos son los factores que afectan el tiempo de desencofrado. Por ejemplo, vamos a ver, señores, aquí el tiempo de desencofrado, por ejemplo, según el tipo de cemento. Cuando nosotros tenemos un cemento tipo Portland, pero un cemento Portland tipo 1,
Su desencofrado generalmente van a ser en 7 días. Un cemento tipo 2 va a ser en 10 días. Un cemento tipo 3, que viene a ser de secado rápido, en 3 días. Un cemento Portland tipo 4 y tipo 5 en 14 días. Y vamos a tener más cementos, o sea que según sus características va a depender el tiempo de desencofrado. Ahora, señores, esto de aquí es lo más importante. Tiempo de desmontaje del encofrado según el elemento. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver el tipo de encofrado y el periodo mínimo de desencofrado. Señores, para muros, columnas y soportes verticales, o sea, soportes verticales de menor dimensión, me refiero pues a las columnetas, ¿sí? Se puede desmontar entre 24 a 48 horas, ¿sí? Cuando son elementos que funcionan en su naturaleza. Recordemos, señores, que el concreto funciona sin problemas cuando es sometido a compresión, ¿sí? Cuando esa compresión, el concreto se ríe de estas fuerzas. Cuando, cuando deja de reírse el concreto, cuando ya no funciona según sea su naturaleza, por ejemplo, a flexión. Acá nosotros tenemos una viga, ¿sí? No solo tenemos una viga, tenemos una losa. Entonces, aquí sí va a ser distinto la cosa. ¿Por qué? Porque el concreto aún no es o sea, aún no puede soportar su propio peso. Es por eso que en columnas, muros, columnetas, al toque vamos a desencofrar. Pero para, por ejemplo, pequeñas losas, va a ser de 3 a 4 días. Para aleros, recordemos que los aleros tienen que tener sus puntales, ¿no es así? Debajo, obviamente van a ser para 7 días. Aquí, por ejemplo, nos menciona aleros con sus apoyos debajo de ellas. O cuando tenemos un muro que está sosteniendo, ¿sí? Hay un apoyo. Ahora, por ejemplo, para losas menor a 5 metros se requieren de 7 a 14 días. Pero para elementos grandes, importantes, tenemos que el encofrado, perdón, que el desencofrado va a ser a los 21 días, cuando estos sean, por ejemplo, vigas, arcos o losas que superan los 6 metros. Entonces, esas son las consideraciones que tendríamos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver cómo remover. Vamos a ver, señores, por un minutito. Ya. Hasta que se bloquea el lapicito. Ya. ¿Cómo vamos a remover, señores? Por ejemplo, el encofrado correctamente. 1. Debemos tener mucho cuidado con los bordes de los elementos, ¿sí? Recuerden, señores, que generalmente una viguita, una columna, la parte más frágil de estos elementos van a ser los bordes, ¿sí? Hay que cuidar mucho, mucho entonces lo que vienen a ser, por ejemplo, los bordes de las columnas, los bordes de las vigas. Obviamente para eso, uno, ¿cómo vamos a garantizar que se desprenda fácilmente nuestro encofrado? Es con el aditivo desmoldeador o el petróleo. Si echen petróleo a su maderita, si no existe recursos para un aditivo, ¿sí?
Estas son prácticas que se usan mucho en lo que vienen a ser construcción de viviendas. Vamos a ver que el proceso de desencofrado es una de las labores más minuciosas que se realizan en obra. ¿Por qué? Porque resulta de alto riesgo para los trabajadores. Señores, hay que tener mucho cuidado.